Mientras tanto nos vamos con información importante y es sobre el caso de la señora Yolanda Ciani, que en paz descanse, y que desafortunadamente a raíz de su desafortunada muerte se da a conocer unas especulaciones un poco graves y sobre todo que nos llamaron muchísimo la atención porque se estaba responsabilizando nada más y nada menos que a su hijo por esta muerte. Dicen que llevaba muchos meses ya que era víctima de maltrato físico por parte de su hijo y que incluso esas lesiones que pudo haberle ocasionado las agresiones que él le propinaba pues desencadenaron ciertos males en ella que la llevó a la muerte, lo cual pues escuchar solamente la versión y relatar lo que se dice, la verdad es que hasta te pone la piel chinita solo de imaginarte la sangre que puede tener un hijo para golpear así a su madre y desencadenar tantos males que haya podido morir a causa de esa situación. Y es que además, Jess, bien lo decía Gustavo cuando recién se destapó esta información, que era difícil de creer que alguien de tu familia pueda ejercer una violencia doméstica, una violencia intrafamiliar, ¿no? Si de por sí ya es difícil de creer eso o difícil de procesar porque pues estás hablando de tu propia familia, a eso agrégale que estás ejerciendo violencia contra una señora de la tercera edad y a eso agrégale que estás ejerciendo violencia contra tu propia madre. Es decir, yo creo que habemos muchísimas personas que no nos cabe en la cabeza cómo puede suceder que un hijo le golpee a su propia madre, pero también no es el primer caso aquí porque estamos hablando de una señora que falleció hace 3 semanas y que de pronto su muerte en las redes sociales pasó pues un tanto como vamos a decirle sin tanto ruido porque se dio la noticia, ya sabíamos que la señora estaba pues tenía 85 años, que había tenido algunos años guardadita en su casa, que ya estaba como reposando, que después de que fue secretaria de la ANDA no ya no la vimos como tan activa, ya no salía en la televisión, etcétera, etcétera, pero de repente una semana después de su muerte sale esta información y entonces empiezan las especulaciones con respecto a que su propio hijo pudo haber sido el causante, porque además, Jess, tú recordarás que se dijo que había ya una denuncia anónima en la que se había documentado que la señora desde hace más o menos 3 años, 3 años y medio, había sufrido una situación similar en la que el propio hijo le había, volvemos al presunto, ¿no? Había presuntamente, le había golpeado y le había roto la cadera y que eso la mantenía en cama. Ahora, después salió un video en el que la señora hace una videollamada con lo que es su sobrina y la muchacha que le ayudaba en la casa y pues por lo que se veía en el video parecía que sí le ejercían violencia porque decía, te voy a sacar de ahí, oye, pero está como drogada, si es que ya desvaría y le falta la pastilla de las 6 y la señora solamente veía como hacia arriba, era una cosa como muy, pues, muy difícil porque además ya había fallecido y entonces verla en esa situación y ahora saber que tal vez pudo estar bajo el yugo de la violencia en sus últimos días por parte de su propio hijo, híjole, yo no lo puedo asimilar. Sí, la verdad es que muy triste y preocupante. Además, sin embargo, su hijo decidió dar la cara y lo hizo a través de un comunicado de prensa donde él da la versión de los hechos y donde él pues trata de defenderse, que es lo que dice precisamente este comunicado de prensa, querido Roy, que en un momento estaremos viendo en pantalla. Así es, Jess, y este comunicado lo envía la firma Salinas León de Abogados, que está representando al hijo de la señora Yolanda Ciani, y dice en relación, con fecha de hoy por supuesto, en relación con la especulación que se ha generado derivado de la muerte de la señora Yolanda Ciani, su hijo desea dar a conocer a la opinión pública la siguiente información. Como es del conocimiento público, el pasado 3 de septiembre, mi madre, Yolanda Ciani, lamentablemente falleció después de batallar algunos años con una enfermedad terrible como la demencia senil avanzada. Ante su pérdida y el profundo dolor que siento de ya no tenerla conmigo, mi luto se ha visto empañado con una serie de acusaciones sin fundamento que desafortunadamente han trascendido en los medios de comunicación. Alejandra Muñoz Vergara, quien fue acogida por mi mamá desde recién nacida ante el abandono de sus padres biológicos, aquí hacemos un paréntesis porque se está refiriendo a una hija adoptiva de Yolanda Ciani, y traída a nuestro hogar por una trabajadora doméstica, presentó una denuncia atroz por el hecho delictivo de feminicidio. Cabe mencionar que ella vivió toda la vida en nuestra casa, que mi mamá, si bien nunca la adoptó legalmente, la trató siempre como a una hija y me enseñó a cuidarla y a quererla como si fuera mi hermana. Sin embargo, ante la confianza absoluta que le tenía, ella se aprovechó del deterioro en la salud de mi mamá
para prácticamente dejarla en la calle, saqueando sus cuentas bancarias y los recursos económicos que tenía, derivados de toda una vida de trabajo dedicada a la actuación. Hace aproximadamente 3 meses, al ya no haber beneficio económico alguno que la mantuviera cerca de mi mamá, me dijo: Yolanda me tiene hasta la... Tomó sus cosas y se fue de la casa. El mismo 3 de septiembre de madrugada se presentó la autoridad ministerial en el funeral de mi mamá, teniendo conocimiento en ese momento de la denuncia que esta mujer había iniciado, proporcionando desde aquel momento todas las facilidades a los agentes de investigación y peritos para que hicieran su trabajo. Incluso con todo el dolor de mi corazón permití que se llevaran el cuerpo de mi mamá. Ay, qué doloroso. Sí, Aún en shock por la pérdida de mi mamá, he tenido que enfrentar días muy difíciles y lo que más me duele es que mi mamá haya sido sometida a una necropsia, pues nadie quisiera jamás que un ser amado pasara por eso. Y termina diciendo: actualmente hay una investigación en curso en la cual ya se cuenta con múltiples datos de prueba, incluidos informes periciales, sin que exista un solo indicio de que su muerte fuera de manera violenta, provocada o inducida en forma alguna. También deseo aclarar que me presenté de forma voluntaria ante el Ministerio Público a rendir mi declaración en carácter de testigo, pues no tengo la calidad de imputado como erróneamente se ha replicado en la prensa, siendo la verdadera calidad que me atiende conforme a las leyes mexicanas es la de víctima indirecta, calidad que incluso he solicitado se me reconozca en la investigación. A su vez, he mostrado total disposición y colaboración con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo una inspección en nuestro domicilio, misma que se realizó sin necesidad de orden judicial, pues no tengo nada que ocultar. Deseo también anunciar que ya mis abogados se encuentran preparando una serie de denuncias por los probables delitos que cometió en contra del patrimonio de mi mamá y una demanda por daño moral ante la terrible afectación que ha generado con sus acciones. Deseo termine pronto esta pesadilla para seguir viviendo mi duelo. Firma Luis Alberto Romero Ciani y sus abogados Gerardo Salinas y Fernando León. Bueno, por una parte, qué bueno que tome cartas en el asunto, ¿no? Porque evidentemente eran acusaciones muy graves. El hecho de que te estén diciendo que debido a los golpes que le propinabas a tu madre, pues eso desencadenó lesiones tan graves y fuertes que la llevaron a la muerte, ¿no? Entonces, las autoridades ya serán las encargadas de hacer su trabajo, de que se haga justicia pronto y de que si hay alguien que tiene que pagar algo en este asunto, pues lo haga. Sí, claro, y además creo que lo menciona bien en la cuestión de que él no quiso dar declaraciones durante estos prácticamente 10 días desde la muerte de su madre, y que qué bueno que se haga como tiene que ser, yendo a las con los instancias abogados, a las instancias, a las autoridades, porque sí, se presta todo a especulación, pero si él tiene el fundamento para comprobar que no fue así y que, como él dice, se ha prestado de manera voluntaria, no solo él, sino el que vaya a las autoridades a su casa, pues ojalá que esto llegue a buen puerto. Pero también, si es culpable y se demuestra que sí estaba ejerciendo violencia, pues también que se haga justicia, ¿no? Ojalá que así sea y que no era que se estuviera escondiendo. Así lo explica muy bien. La verdad es que el comunicado es claro, es contundente, sí. Exactamente, es puntual al decir y explicar exactamente por qué esperó tantos días para poder dar una declaración. Se ve que está muy bien asesorado, pero ojalá que no sea una justicia que tarde. Hemos visto muchísimos casos que pues se alargan y que a fin de cuentas no existe luego ninguna resolución ni absolutamente nada, ni se esclarece el caso. Ojalá que aquí sí haya una solución final a esta situación y que se sepa realmente qué pasó, porque solo de imaginarte pues lo triste que fue el final de la señora Yolanda Ciani, pues sí es doloroso, ¿no? Es que creo que sobre todo esas cuestiones cuando hablas de una señora, y lo comentábamos también el otro día, cuando tienen estas trayectorias, ¿no? Como el señor Benito Castro, la señora Silvia Pinal, que recién celebró su cumpleaños, que son personas de la época dorada del cine, porque además me acuerdo que Gustavo contaba que cuando la entrevistaba las primeras veces era el auge, ¿no? De todas estas grandes figuras, y de repente ver cómo se deterioran y que terminan con estos problemas familiares, económicos, y en el abandono veces. ¿no? Rosy Mendoza, por ejemplo, que acaba de pasar por una situación similar, y que de pronto la estrella, la luz de la estrella se les va apagando, y verlos encima envueltos en este tipo de escándalos, qué difícil. Y ahora también pues el hijo le tocará lidiar con todos esos señalamientos, porque mientras se decide si es culpable o inocente, o quién fue o quién hizo, pues a él se le está señalando como pues el presunto agresor. Y también lidiar con eso en la calle, tú que sigues
tratando de llevar tu vida, pues no debe ser nada fácil. Sí, no, imagínate. Y vivir su duelo, porque también él lo menciona. Imagínate que mientras estás velando a tu propia madre, se tengan que llevar el cuerpo para hacer la necropsia y para hacer peritajes, cuando tú lo único que quisieras es darle, como dicen cristianas, sepultura y lidiando dejarla... con, Exacto, con esos familiares. rumores, Sí, ¿no? así es, con pues bueno, estaremos, rumores. por supuesto, dándole seguimiento puntual a lo que suceda con el caso de la señora Yolanda Ciani, que en paz descanse, y que las autoridades realicen pronto su trabajo, ¿no? Qué bueno. Ojalá que así sea, ¿verdad? Ahí es donde luego hay las trabas, ¿no? Así todo mundo va a denuncia y a la mera, ¿en qué va el caso? No, pues lleva ahí 4, 5, 6 meses, un año, terminan abandonándolo y entonces ya de todos modos no se hace nada. Exactamente, pero les estaremos, por supuesto, informando de lo que suceda con esta situación. Y ahora